Listo. Entonces, vamos a continuar con nuestras clases acerca de las fiestas bíblicas. Y en este caso vamos a estudiar, vamos a analizar algunos puntos importantes acerca de Purim, ¿sí? La fiesta de Purim que se encuentra en el texto de Esther, ¿sí? Este justamente se encuentra en el texto de Esther y vamos primero, les pido, vamos a estar solo dentro del texto de Esther, vamos a ir leyendo ciertas porciones para ir relacionando lo que vamos a analizar acerca de esta fiesta y se podría decir que el establecimiento, sí, o el fundamento de acerca de esta fiesta, pues lo encontramos en Esther del capítulo 9 desde el versículo 16, ¿sí? Entonces yo voy a ir haciendo las lecturas porque son un poco extensas y ustedes pues me pueden acompañar. Entonces, para la entrada a esta fiesta, vamos a ver lo que nos dice el texto bíblico, Esther 9:16. ¿Ok? En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida, y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar y reposaron en el día 14 del mismo y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebraran el día 10 del mes, 14 del mes de Adar, y el 15 del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que les hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amadata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas, cuando Esther vio la presencia del rey, vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran de él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron estos días Purim, por el nombre Pur. Y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados de ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Esther, hija de Abijail y de Mardoqueo, el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim, y fueron enviadas cartas a todos los judíos a los 127 provincias del rey Asuero con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre sus descendencias, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. ¿Sí? Entonces, esta fiesta de Purim, encontramos su historia, y bueno, para saber
todo lo que abarca, todos los detalles acerca de los antecedentes, del por qué, que obviamente aquí los vamos a analizar, ¿no? Pero les recomiendo leer a Esther, es un texto corto, pero realmente es muy rico y muy interesante cómo se detalla esta historia. Realmente es una historia en un momento decía yo, parece así como a veces esos tipos de novelas, de sagas, cuando uno lee, ¿no? Esther, cómo es la llegada incluso de Esther, todos los desafíos que enfrentó ella dentro de su contexto y principalmente este acto que estaba atentando contra el pueblo judío y cómo tuvo que, desde sus podríamos decir, de las limitaciones que el mismo contexto y sociales que le imponía, ella se volvió una protagonista dentro de esta situación para dejar instaurada una fiesta que vamos a ver dentro de un momento, que prácticamente es una conmemoración a la salvación. Y es interesante también porque justamente algo que destacan mucho del texto de Esther es que no hay una mención directa de Dios, ¿sí? No hay una mención directa no hay una mención directa de Dios, pero se puede vislumbrar en todos los acontecimientos del texto cómo de esta forma está presente la presencia de Dios en todo este acontecer y en todas las situaciones que nos muestra, nos relata el texto de Esther. Y justamente aquí nos presenta esta fiesta del Purim, ¿sí? Entonces vamos a ver algunas ideas en cuanto a esta fiesta y también saber justamente con estos involucrados, con estos personajes involucrados, qué podemos aprender de ellos, ¿no? Entonces, muy bien. Primero vamos con estos antecedentes que es importante conocer, ¿sí? Esta fiesta se celebra el 14 y 15 de Adar, ¿sí? Que este es el último mes del año judío, que corresponde a finales de febrero y principios de marzo, ¿sí? Esas son las fechas, finales de febrero, principios de marzo. También se le llama fiesta de las suertes, ¿no? Porque como les leía, esto va en el sentido de Pur, ¿no? Y de Purim. ¿Por qué? Porque se dice que cuando Hamán sí quiso determinar, esta prácticamente se lo denomina como un genocidio el que esta persona quería ejecutar contra los judíos, pues echó suertes para determinar cuándo iba a ejecutarse, ¿no? Esta situación. Entonces se le llamó Purim, ¿sí? Y como aquí mismo menciona, el nombre viene de la acción de Hamán de echar pur, de echar suertes, ¿no? Para saber qué día iba a ejecutarse esta matanza contra los judíos. Y es que él había preparado, ¿sí? Un edicto, había preparado una declaración donde pues ordenaba la matanza de estos. Hamán emitió un decreto genocida en el que permitía y alentaba a cualquier persona del imperio, ¿sí? Que matara a un judío y a su familia y se quedara con todos los bienes y pertenencias, ¿sí? Por esto se da esta situación del Purim, de esta celebración, porque la situación inicial era esta, la que nos muestra justamente, ahí usted tiene Esther, vamos a ir a Esther, como digo, son textos un poquito largos, yo le pido que me acompañe ahí mientras voy leyendo. Esther 8, perdón, Esther 3, del 8 al 13. Ahí vamos a encontrar justamente esta situación de Hamán y de esto que hace. Entonces, y justamente el capítulo 3 se titula, bueno, aquí en la Reina Valera se titula Amán trama la destrucción de los judíos. Y desde el versículo 8 nos dice, y dijo Amán al rey Asuero, ¿sí? Hay un pueblo esparcido y distribuido en los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y el rey nada le beneficia en dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amadata Agaguedo, enemigo de los judíos, y le dijo, la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero,
el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los zapatras del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes de Udécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. ¿Sí? Amán era esta persona de plena confianza del rey. Entonces el rey ciegamente, ¿no? Confiaba tanto plenamente en esta persona que no indagó más. Y Amán pues tenía un desprecio hacia los judíos, no le agradaba la presencia de los judíos. Y es por eso que entonces a través y llevándose por este vínculo de confianza que tenía el rey, le dice, mira, ¿sabes qué? Hay una parte, hay personas dentro de tu pueblo que no están haciendo lo correcto. ¿No? Hay personas que no están siguiendo tus leyes, que incluso esto puede significar un desprecio hacia la autoridad que tú representas, ¿no? Y le impartió esta idea de que mejor quitar a estos porque podían corromper a los demás del pueblo. Y entonces el rey, obviamente, llevado por la confianza, los vio también como una amenaza, sin pensar más allá en las situaciones, y dio su autorización con su anillo, ¿no? Y estableció este decreto de que el todo judío podía ser eliminado, ¿no? Incluso le dio esta potestad a Amán de que redactara y emitiera lo que bien pareciera. Entonces, esta fue esa situación tan grave que llevó a que se produzca lo que se conoce como la fiesta del Purim o la celebración del Purim. Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿O a qué nos lleva? Justamente toda esta situación, ¿sí? Y esta base que les digo del por qué se da esto, lleva a una conmemoración de la liberación, justamente de ser liberados de una sentencia de muerte. Se conmemora la liberación de los judíos justamente de esta conspiración realizada por Ama, con el fin de exterminarlos por completo. Incluso se dice que en el libro de los Macabeos se le dice el día de Mardoqueo. Por eso les digo que es importante que puedan leer toda la historia, incluso en Esther mismo, cuando usted lea toda la historia detallada, va a darse cuenta que Mardoqueo, justamente una de estas personas allegadas, cercanas de Esther, pues es quien la aconseja, ¿sí? Cómo intervenir a favor de su pueblo. Entonces, dentro de este texto, del texto de Macabeo, se le dice el día de Mardoqueo, porque se considera también representativo el papel que él tuvo en esta instancia, ¿no? El papel que él tuvo para que Esther pueda sentirse de alguna manera apoyada para poder ir y presentarse delante del rey y hacer expresa su petición de salvar a su pueblo. ¿No? Entonces, y es justamente gracias a esta intervención de la reina Esther y a riesgo de su vida, ¿sí? Porque nadie podía presentarse ante el rey para hacerle una petición directa, ¿no? Mucho menos una mujer, ¿no es cierto? Aún ella siendo su esposa no podía hacerlo de esta manera. Y es cuando incluso interviene, como les digo aquí, Mardoqueo para darle esa fortaleza, que busque esa guía apropiada y pueda pues justamente intervenir a favor de su pueblo. Y el texto nos dice algo importante, que aquí ya vamos destacando, miren, ya vamos destacando la presencia de Esther, la presencia de Mardoqueo, ¿sí? Y lo que hace Esther previo a este acontecimiento tan significativo. Porque el texto nos dice que Esther ayunó 3 días antes de solicitar la audiencia con el rey. ¿Sí? Justamente para invitarlo a un banquete en primera instancia y posterior llevarlo a una nueva invitación para así hacer expresa su petición. Entonces vamos a ir a Esther 4, ¿sí? A Esther 4:6 y vamos a avanzar hasta el capítulo 5, versículo 8. ¿Me acompañan, por favor?
Salió pues Hatat a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos a fin de que le mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atad y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Hatat que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tus padres pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve, reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Y aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la puerta del la punta del cetro. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo: si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebían vino: ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Y aunque sea la mitad del reino, se te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo: mi petición y mi demanda es esta: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place el rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. ¿Sí? Entonces aquí ya nos presenta toda la situación compleja que volvía el desafío, ¿sí? Mardoqueo se enteró de todo este plan que había tramado Amán para exterminar a los judíos y clamó directamente a quien él vio como esa respuesta. Y me encanta mucho, y quizás hemos escuchado tal vez las canciones acerca de esta frase que el texto dice: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿No? Porque Esther obviamente era consciente de que sí, era la reina, pero sabía cuáles eran sus limitaciones. Sabía que podía tener un atentado directo, era atentar directamente contra su vida, presentarse sin una preinvitación. Y entonces Mardoqueo despierta a través de esta pregunta en ella una situación de propósito. Despierta a través de esta pregunta en ella una situación de un llamado que también podemos identificar en este sentido para que ella pueda motivarse, ¿no? Y pudo darse cuenta de lo que podía ser un riesgo de su vida. Y entonces, previo a esto, pues ella entonces pide el respaldo y el acompañamiento para entonces prepararse para este momento y poder expresar su petición delante del rey.
Y como bien nos menciona el texto, ¿no? El rey cuando vio a la reina Esther en el aposento, en el lugar amplio, pues entonces extendió su cetro, permitiéndole así haber tenido gracia ante sus ojos. Y pues obviamente luego en ese segundo encuentro que tiene Amán, el rey y Esther, pues le hace saber su petición. Pero ¿qué acontece? Y aquí es una parte sumamente importante y interesante. ¿Qué acontece? Ya había un decreto principal establecido, ¿sí? Ya estaba un decreto establecido que fue el que les leí que Amán había encomendado a todos, que exterminaran por completo a jóvenes, niños, ancianos y mujeres judíos y se quedaran con sus bienes. ¿Y qué ocurría cuando un decreto era sellado por el anillo del rey? Pues es que este no podía cambiarse. Ya era una ley dada y establecida. Y es entonces así que ante esta situación y ante la aceptación de esta petición de Esther y de que el rey se dio cuenta de todo lo que iba a acontecer, de lo que Amán realmente estaba planeando, es que entonces lo que hacen es promulgar un nuevo decreto. No podía evitar que estas personas que ya habían recibido esta situación de atentar contra la vida de los judíos lo hicieran así, pero podía darle a los judíos la potestad de poder defenderse. Entonces se promulga un nuevo decreto donde se le concede a los judíos el derecho de defenderse, de que estuvieran listos. Les dicen, en tal fecha, en determinado tiempo, va a acontecer un atentado contra ustedes. Y es importante que se defiendan, ¿no? Entonces, se da la situación de que Amán obviamente sufre las consecuencias de sus actos y se toma inmediatamente medidas para este decreto. Entonces, Mardoqueo redacta el documento, ¿sí? Este nuevo decreto donde les indica que pueden defenderse para que puedan establecer y entonces aquí se da, pues obviamente se da el enfrentamiento, pero los judíos se defienden, ¿no? Se defienden, como dice el texto, luego de días de batalla y de defensa, logran tener un descanso de sus enemigos ante este ataque que reciben. Luego de la lucha, descansaron y celebraron con banquetes. Aquí mismo en el capítulo 8, ¿no? Luego del 6 que habíamos leído, tenemos el capítulo 7 y el capítulo 8, donde encontramos en el 8:3 lo siguiente. Y volvió luego Esther a hablar delante del rey, y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. Y dijo, si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado el rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amadata, a Gadeo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. ¿Por qué? ¿Cómo podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío. He aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os parecéis en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de este mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias, que había desde la India hasta Etiopía,
127 provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey. Y envió cartas por medio de correos montados de caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viene contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes de Udécimo, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuesen conocidos por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos montados, los correos pues montados en caballos veloces salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un mandato de lino y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. ¿Sí? Y además de esto, de que ya había acontecido las situaciones de que se había dado, pues entonces se conmemora por esta situación justamente porque hubo una lucha, como dice el texto, se dio esta situación de que se pudieron defender, pues se consideró como justamente una conmemoración de esa liberación de la muerte a la que iban a ser parte. Entonces Mardoqueo les indica a los judíos posterior a ello, les dice, días de banquete y regocijo, y envío de porciones los unos a los otros y de regalos a los pobres. ¿Sí? Y para reafirmar esta situación, y es interesante, y es que para reafirmar esta situación, también Esther escribió carta de confirmación de este acontecimiento, ¿sí? Esther reafirma que es importante que luego de semejante acontecimiento, este sea celebrado cada año acorde como Mardoqueo le había indicado, para que así todas las generaciones y todas las familias pudieran conocer lo que había acontecido. ¿Sí? Eso lo tenemos justamente en el versículo 9, perdón, el capítulo 9. Vamos a verlo del 20, permítanme un momento, que fue justamente lo que le leí y solamente les recuerdo el versículo 20. Y escribió Mardoqueo estas cosas, envió cartas a todos los judíos que estaban en las provincias del rey Azuero cercanas y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. ¿Sí? Entonces, por esta situación es que se da esta instauración de la fiesta de Purim. Hubo una situación de un complot. Esther tuvo que intervenir en todo ello, se da este nuevo decreto, obviamente se establece una lucha, el pueblo sale victorioso y entonces se pone o se predispone que esta celebración se siga dando justamente en recordatorio, ¿sí? De que pudo haber liberación una vez más para el pueblo judío. Pero ¿qué sucede en la actualidad? ¿Aún se da esta celebración? Pues sí, los judíos aún celebran esta fiesta en la actualidad con todos sus detalles. Hay algunos detalles que conforme dicen se fueron cada vez adecuando, perfeccionando en el transcurso del tiempo,
¿sí? Se da justamente el 13 de marzo, hay este día de ayuno. No son los 3 días como lo hizo Esther, pero se le llama justamente el ayuno de Esther, ¿sí? Un día completo se dedican a ayunar para la celebración de la fiesta. Y ese día, durante las fiestas, está prohibido el comercio o el trabajo. Ahora bien, ¿qué sucede? Obviamente también hay quienes están, por decirlo de alguna manera, no a favor de cómo actualmente se celebra la fiesta. ¿Sí? Si usted busca ahí por curiosidad, se mete a YouTube, pone fiestas de Purim, hay muchos que incluso lo catalogan como un carnaval. Y por lo general, a veces cuando se tiene la concepción del carnaval, se lo tiene de una manera no adecuada en celebración. Entonces hay quienes lo ven que han quitado, por decirlo así, esa tan relevancia tan profunda que tiene la fiesta, ¿no? En sí misma, de este significado de liberación, y lo han cambiado por una fiesta, como dicen, más profana, ¿no? Se lo ha llegado a catalogar de esa manera, porque ha habido grupos que han propagado el exceso del consumo de alcohol, ¿sí? Con el pretexto de esta celebración, y también incluso porque también hay situación de la vestimenta de disfraces. En cuanto a los disfraces, estuve metiéndome para buscar, porque me pareció interesante ver cómo hacen estas celebraciones. En cuanto a los disfraces, muchos lo establecen porque indican que esta ha sido una forma de integrar a los niños en esta celebración. En cuanto a los disfraces, se dice que se busca que sean trajes que representen de alguna forma aquellos momentos. Hay otros que también ya los llevan a diferentes vestimentas, entonces también se hace mucha referencia con otro tipo de festín. Entonces, ese es el conflicto, por decirlo de alguna manera, que tiene la celebración en la actualidad, por la forma en que se ha tratado o sí, valga la especificidad, las formas en que se ha tratado como de adaptarlo. No piensan que se ha ido mucho a este extremo de una celebración que ha perdido ese sentido de esta libertad que se llevó y de todo lo que significó realmente que se pueda dar este acontecimiento. Entonces, por eso hay quienes ustedes van a escuchar que sí lo celebran, está esto, pero están no a favor de estas características que se le han, por decirlo así, adaptado o agregado a esta celebración. Ahora bien, hay algo importante y es porque, aunque hay estas situaciones de complejidad en cuanto a la celebración actual, se dice que hay cuatro misbot o mandamientos, ¿sí? Que son especiales cuando se realiza o se festeja el Purim, que son justamente con la intención de mantener lo que fue establecido, ¿sí? En el texto fue establecido por Mardoqueo y reforzado por la reina Esther. Y una de ellas en primera instancia es la lectura del libro de Esther. Sí, se hace la lectura del libro de Esther una vez en la noche del Purí y otra al día siguiente. Todo esto con la intención de que se preste completamente atención a la lectura del pergamino. Esto se hace para que la gente constantemente recuerde cuáles fueron esos acontecimientos que llevaron a esta celebración del Purim y que aún lo continúan manteniendo. Segundo, tienen la particularidad de regalar dinero al menos a 2 personas pobres, ¿sí? Se da un donativo. Se dice que no se pregunta el por qué a la persona, no se averigua si realmente lo necesitan, eso también me pareció bastante interesante, sino que si alguien se acerca a pedir un donativo, a pedir algún tipo de ayuda económica, se le brinda la ayuda que solicita. Si se esfuerza, se reúnen para poder brindarles esta ayuda, como en el sentido de que cuando también se dice que se le dé dádivas a los pobres, ¿no? Una tercera cosa es que se envía regalos también, ¿sí? Al menos 2 tipos de alimentos a una persona como mínimo. Se le obsequia alimentos, ¿sí? Deben ser alimentos ya listos para comer, para ingerirlos. No es como dar algo ya preparado. Es lo que se le brinda a alguien de esos regalos que se pueden, e incluso dicen que como no se permite el comercio y esas cosas, se puede buscar a alguien ajeno a la comunidad para que se encargue en ese día de Purim llevar el alimento a la persona que se desea obsequiar. Y durante el banquete del Purim, sí, otro de los mandamientos que se tiene es que se celebra durante el día.
se sirve pan, no es pan sin levadura, pero como es un servicio de un banquete, de un compartir, se requiere el lavado de las manos y la bendición de los alimentos. ¿Sí? Como les digo, el pan no es sin levadura, es el pan común, pero ya que va a haber una repartición de alimentos, de que se va a manipularlos y todo, se requiere el lavado de manos, se requiere la bendición de los alimentos. Y aquí es cuando viene también la parte que les resulta conflictiva, porque suele incluir el vino de manera general, como también hay quienes por esta línea se exceden y llegan a un exceso de bebidas embriagantes, ¿no? Pero el purín es algo que se sigue llevando, ¿no? Dentro del pueblo judío. Pero aún a pesar de estas situaciones que quizás pueden resultar conflictivas en cuanto digo a elementos que se han tratado de adaptar, ¿no? Porque justamente buscaba el porqué de esto de los disfraces y demás, dicen que es más para poder eh, captar a los más pequeños y que ya vayan conociendo, integrándose de una manera más vamos a decirlo así, lúdica o más llamativa esta fiesta que puede causar contradicciones en cuanto a lo, como les digo, a la trascendencia y al mensaje profundo de ellas, pues es algo que se sigue haciendo y se sigue manteniendo, ¿no? A pesar de las situaciones críticas que quizás puede tener por estos elementos. Pero entonces, ¿qué podemos aprender, no? Justamente de esto, como les digo, viene de una situación bastante profunda, bastante conflictiva y donde hay intervención de personajes que quizás eh, no es algo tan abierto como para que pueda intervenir directamente con el rey, que era prácticamente la figura divina en esos contextos y que puede intervenir por su pueblo. Entonces, ¿qué podemos aprender acerca de esto, del Purín, de lo que nos expresa el texto de Esther? Y una de esas primeras enseñanzas es justamente cuán importante, ¿sí? Cuán importante es la intercesión y el ayuno. Por eso les decía, vamos viendo elementos sumamente importantes en esto. Esther ayunó antes de presentarse en frente del rey. Incluso no solo ella, sino que motivó a todos los demás, ¿sí? Para que también se predispusieran a ayunar porque sabía que lo que iba a hacer no era algo simplemente de ir a hacerlo, debía tener primera instancia esa gracia y esa dirección de parte de Dios. Y entonces en ese mismo sentido, pues nosotros como iglesia, como comunidad, estamos llamados a unirnos en oración, en ayuno, para buscar la dirección y el respaldo de Dios, ¿no? Entonces, cuán importante es eso que nos rescata la historia de Esther en cuanto a cuán valioso son estos momentos. Cuando vamos a enfrentar situaciones tan tensionantes como las que iba a enfrentar Esther, como también cuando vamos a enfrentar cualquier tipo de asunto en la cual involucre nuestra integridad, involucre nuestros pensamientos, involucre nuestras emociones, es muy importante poder primero tener esa conexión con Dios, disponernos a escuchar para saber cuáles son esos pasos a dar, para saber cuáles son esas siguientes direcciones que tomar en cuanto a nuestra vida, ¿no? Y como les decía, la pregunta o la interrogante que Mardoqueo le plantea a Esther es sumamente profunda, porque Dios lleva y nos levanta a personas con propósitos, ¿no? Porque Mardoqueo le dijo a Esther, y después de que Esther estaba toda atribulada, sabía que estaba poniendo, que podía poner su vida en riesgo. Y Mardoqueo le dice, y es interesante porque antes de la expresión le dice, quizás va a venir la liberación para el pueblo de cualquier otro lado, pero, ¿y quién sabe si justamente esta es la hora para que tú estés aquí en el reino? Justamente es por esto. Quizás en ese momento Esther puede decir, entonces me está diciendo que yo vine aquí para morirme. No, sino que Mardoqueo la quería llevar a esa reflexión de que ese era el momento apropiado. Quizás las circunstancias no eran las más fáciles de afrontar, pero Mardoqueo le dice, esta es la hora, ¿no? Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino, justamente para afrontar esto, ¿no? Y entonces, cada uno de nosotros, cada creyente, tiene un propósito específico en ese lugar y en el tiempo que se vive. Podrá parecer que está literalmente la guillotina aquí sobre nuestra cabeza, ¿no? Pero hay un propósito en ese lugar y en ese tiempo. Obviamente no es fácil poder vislumbrarlo, pero
Y quién sabe si justamente para esa hora hemos llegado. Y como comunidad, pues estamos llamados a animarnos, porque sí, vamos a tener temor como Esther. Vamos a decir, pero tú sabes que yo no me puedo presentar, ni nadie puede presentarse si el reino nos ha llamado, si no hallo gracia delante de él. Entonces debemos animarnos y justamente impulsarnos cada día en poder encontrar ese propósito. Que hay victoria de Dios sobre los enemigos de su pueblo, ¿no? Aunque ya estaba declarado, estaba firmado, estaba sellado, aprobado por el rey, no se podía quitar, ¿sí? De que el pueblo judío sea realmente exterminado, ¿sí? Dios revirtió esa situación y le dio la victoria. Dios siempre va a defender a su pueblo, siempre va a cuidar de su pueblo, siempre va a cuidar, ahora veámoslo hacia nosotros, siempre va a cuidar de nosotros. Si lo buscamos intencionalmente, si intercedemos, si ayunamos, si nos disponemos a ver ese propósito que Él tiene para nosotros. Y aunque traten de destruir nuestra esperanza, que traten de destruir nuestra fe, aunque traten de destruir nuestras convicciones, Dios puede transformar todas aquellas situaciones en triunfo para su pueblo. Y en ese mismo sentido, ¿sí? Ese triunfo no es para la vanagloria del mismo ser humano, sino justamente para poder ser conscientes de la importancia de celebrar la fidelidad de Dios. Purim fue instituido como una fiesta anual para recordar justamente esa liberación dada por Dios a su pueblo, para recordar. ¿Sí? Y como quizás sea algo que ya han escuchado muchas veces, pero es importante siempre tenerlo presente, recordar es que eso pase por nuestro corazón, que lo volvamos a vivir, que lo volvamos a sentir, que volvamos a ser conscientes de las repercusiones que eso ha tenido para nuestra vida, aún hasta hoy. Entonces, no debemos olvidar lo que Dios ha hecho y en las diferentes historias que nosotros tengamos aquí. Hay que celebrar la fidelidad porque eso fortalece nuestra fe, nos une como comunidad y enseña también a confiar a las nuevas generaciones, ¿no? A través justamente de celebrar se enseña a las nuevas generaciones. Y gozarnos como comunidad es una muestra de testimonio. Purín se celebra con alegría, con comidas, con regalos y con ayuda a los necesitados, ¿sí? Estamos llamados a ser una comunidad alegre, una comunidad generosa, compartir, bendecir, atender a nuestros hermanos. Eso también es parte de la celebración. Eso también representa el gozo. Y eso también da testimonio de qué? De la fidelidad de Dios. Y obviamente también este sentido de la memoria como herramienta espiritual. Si no recordamos, si no celebramos estos momentos de transformación, de liberación, de perdón, de comunión, ¿sí? Es justamente para poder intencionalmente tener esa memoria espiritual, tener esos recuerdos constantes de que Dios ha hecho en nosotros y de cómo nos ha fortalecido, de cómo nos ha restaurado y de cómo nos anima constantemente a caminar en la fe. Entonces, se puede usar la memoria y esa es la intención, porque si nos damos cuenta, en cada fiesta, ¿sí? Directo o indirectamente está esas palabras del Señor, hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Entonces es importante poder tener esto de lo que podemos aprender de esta fiesta, como digo, quizás actualmente tal vez haya cosas que desvirtúan quizás esa profundidad de la celebración, pero poder mantener esto, ¿no? Poder recordar y saber que hay elementos importantes que nos recuerda el texto de este proceso. Digo, hay que leerlo completo. Es una novela, a mí me parece una novela fascinante el texto de Esther, ¿no? Hay que leerlo por completo y ver esa riqueza tan profunda que tiene. ¿Y cómo? ¿No? Porque quizás si usted busca Esther, lo primero que le va a salir es que es un texto que no menciona a Dios. Ese va a ser el primer dato que le va a salir. Pero sin necesidad de mencionarlo, tiene una profundidad de la presencia de Dios ahí tan plasmada,
Sí, que realmente te sorprende, porque aún en el más profundo silencio, Dios no deja de ser Dios. Dios no deja de ser Dios, ¿no? Y se hace presente. Y de lo que me gustó mucho este versículo de Esther 9:22, la versión que les voy a leer en la NTV. Les dijo que debían celebrar esos días con alegría y festejos, obsequiándose porciones de comidas unos a otros y haciendo regalos a los pobres. Ese festival conmemoraría el tiempo en que los judíos quedaron aliviados de sus enemigos, cuando su dolor se convirtió en alegría y su duelo en gozo. Entonces, qué bonito es. ¿Y por qué me impactó? ¿Por qué me gustaría cerrar con este versículo específicamente? Porque te dice, una, la alegría no es solo tuya, la alegría es compartida. Quizás a veces cuando leemos el término pobres pensamos en escasez económica, ¿no? Que es por lo general. Pero cuando se habla del pobre también es mucho más amplio. Se habla del que está triste, se habla del que quizás no se ha alimentado, se habla del que se siente deprimido, se habla del que se siente desconsolado. Y entonces poder justamente compartir esa alegría con aquel que también está en un momento de situación compleja es lo que hace rica la fiesta del Purim. Es lo que la hace valedera porque compartes tu gozo, compartes tu alegría. Le dices, sabes que yo también sentí dolor, pero mi dolor se ha convertido en alegría. O yo también estoy viviendo, he vivido un duelo, pero ese duelo se ha convertido en gozo. ¿Por qué? Porque he confiado en Dios. Y Él me ha liberado. Y me dice que haga comida. Y me dice que celebre y me dice que recuerde constantemente que aún en el más profundo silencio, Dios está siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Entonces, eso nos recuerda la fiesta del Purim, que hay un Dios que está presente y que aún en los momentos más complejos, ¿quién quita que justamente ese sea el momento para el cual Dios nos ha llamado? Para gozarnos, para celebrar, para compartir con nuestro prójimo y transformar nuestro dolor en alegría y nuestro dolor en gozo. ¿Ok? Muy bien. Voy a dejar de compartir un momento pantalla, poner pausa para poder escucharlas.